Uh, bueno, a ver qué puedo hacer. Bien, buenas, ¿cómo están? Pasó un tiempo desde que grabé. Estuve medio que en una especie de limbo ahí como entre recuperándome y entendiendo algunas cosas que pasaron y al mismo tiempo intentando no perder la cabeza en eso, no dejarme llevar tanto por la cuestión racional, entre comillas, y estar más conectado capaz con lo que siento más allá de lo que entiendo. Pero bueno, quería comentar, justamente este video viene por ahí, por esa cuestión de decir cómo es ver la vida cuando uno está como en pausa. Disculpen si se escuchan ruidos, pero bueno, el lugar en donde vivo no es muy tranquilo, así que es lo que hay. Como decías, ver la vida como si estuvieses en una pausa. Estuve leyendo a un autor que se llama, ya les digo, ahí lo encontré. Estuve leyendo un libro que se llama Mumushku, Set de Iluminación, de Nicolás Achuri. Lo mencioné en un video anterior. Habla básicamente de esta cuestión como autobiográfica un poco y también como una suerte de ensayo sobre las religiones o lo que uno atraviesa al crecer en un mundo con religiones, y cuenta un poco su camino, cómo salió desde la cuestión católica de su familia, también cómo estuvo en una suerte de cuestión alienada, es decir, totalmente separado de lo que se considera más humano o más elemental del ser humano. Y a eso quería ir, que es esa cuestión elemental de decir, bueno, reacciono a lo que vivo y no tanto lo pienso como si fuera algo aparte de mi vida, ¿no? De lo que uno va viviendo. Creo que al estar todo el tiempo pensando en lo que nos sucede e intentar entender lo que hay detrás, como creyendo que puede ser una solución, nosotros perdemos lo que es la experiencia humana, es decir, esa cuestión vital de decir, me pasó tal cosa, no de decirlo, me refiero como ejemplo, ¿no? De, bueno, vivís tal cosa y eso te moldea de tal manera y entendés las cosas de otra manera, o estás en un proceso de cambio y te transformas un poco. En cambio, al estar todo el tiempo pensando en lo que hay detrás y como si pudieses hacer, como si el ser humano fuera una fórmula que se puede resolver, perdemos claramente, si alguien realmente quiere encontrar una respuesta, perdemos la respuesta, que es nada, cómo te afecta y cómo salís adelante, cómo caminás, cómo te sentís, cómo vivís. Y no lo digo desde un lugar racionalizarlo del cómo de pregunta, sino de apreciación, de decir, veo cómo vivo en el mundo, cómo me impactan las cosas, cómo salgo adelante o cómo me hundo, o etcétera. Recomiendo varios libros para eso. Los voy a dejar en la lista, perdón, en la descripción. También en esta cuestión de, no es que elegí contemplar, sino que la vida me llevó tan puesto en estos tiempos que literal no quedé en otra que no sea contemplar, en el sentido de vivir, dormir, despertar, intentar conectar con algo de lo que me rodea, descansar y ver cómo me siento y demás. Eso me ayudó mucho, y me di cuenta de cómo impacta. Sé que lo estoy diciendo mientras fumo un cigarrillo, pero bueno, estoy en proceso de cómo impacta lo que uno, cómo habita lo físico, desde cómo respondes a una cuestión de estrés hasta cómo generás capaz una cuestión de estrés a otros, cómo impacta todo eso, y también el poder que hay en la cuestión de balance,
del humano como ser biológico. Me refiero a esta cuestión de decir, bueno, me siento de tal manera, entonces hoy actúo de tal forma. O sea, no como una cuestión intuitiva, a eso me refiero. Una vez una terapeuta me contó que no solamente la comida es alimento, sino todo lo que hacemos, todo lo que nos rodea y lo que nos traspasa es alimento. Y creo que, bueno, claramente es esa cuestión de decir, no, digo mucho la palabra decir, como que estoy todo el tiempo racionalizando. Esta cuestión de existir capaz, de acuerdo a lo que vas sintiendo, lo que vas viviendo en el momento. Así que bueno, todo eso aprendí un poco de esta cuestión de estar en pausa, como de fuera de foco y ver cómo la vida sigue. Me siento mucho mejor. En otros videos estaba más fisura, estaba muy medicado, sigo medicado, pero me refiero a que estaba como con niveles de medicación que eran muy imposibles de llevar, y ahora estoy mejor. Y quería comentar que voy a comenzar a comentar mi experiencia con el cannabis. No sé si YouTube me estará censurando por decir cannabis, pero bueno, medicinal. Y también después voy a dar un pie de lo que considero que es medicinal o no. Bueno, ya me estoy enroscando, pero bueno, como una reflexión sobre eso. Quería invitar que en los comentarios me dejen, si es que llegaron hasta esta parte del video, qué actividad notan que hacen cuando están enfermos, entre comillas, o en momentos de bajón, que han podido observar de sí mismos. Me gustaría leerlo y conocer un poco más sobre las personas que me ven. Capaz son 3, 4, 5 o 2 personas, pero me da igual, o sea, me interesa la cuestión de conectar. Así que bueno, hasta acá dejo el video.